Este video es con fines educativos y sin ánimos de manchar el nombre de las instituciones. Sin embargo, al estar basado en hechos reales en esta dramatización se procederá a censurar los nombres. El día de hoy les traemos una triste noticia acerca de la trágica muerte de dos niños, de 7 y 10 años, en la ciudad de Bogotá. Los menores fallecieron debido a la administración equivocada de medicamentos por parte de un establecimiento de la cadena de droguería. En lugar del purgante albendazol, recibieron el medicamento tramadol, un analgésico que afecta el sistema nervioso central y que, suministrado en grandes cantidades, ocasiona una depresión respiratoria grave. El opioide resulta letal si se consume en altas dosis porque genera un inminente paro respiratorio. Esteban y Mateo eran dos niños que vivían en la localidad de Suba. Sus padres les iban a administrar un purgante antes de iniciar el año escolar. El padre de los niños se dirigió con fórmula en mano, transcrita por su EPS, a reclamar el purgante de nombre albendazol en la droguería. Sin embargo, por un error en la entrega del medicamento, le fue despachado tramadol en vez de albendazol. El efecto de suministrar el medicamento a los niños fue la muerte. Testigos creen que el error se debe a los frascos de presentación, pues estos se parecen bastante. Los pacientes sufrieron una depresión del estado de conciencia, es decir, tenían una apariencia somnolienta y adormecida hasta que cesaron sus funciones respiratorias. Está lista nuestra periodista en vivo, Valeria Díaz, que tiene más detalles de esta lamentable historia. Buenas tardes. La farmacia que entregó el medicamento de manera errónea fue cerrada. En un comunicado reconoció el error. Las investigaciones adelantadas han permitido concluir que se trató de un error personal en la dispensación de un medicamento equivocado por parte del auxiliar farmacéutico de la droguería Santa Bárbara, quien desconoció de manera grave los estrictos protocolos para la dispensación de medicamentos establecidos por la organización. Nos encontramos con la especialista Luisa Zavala. Ella nos explica hoy las diferencias entre el tramadol y el albendazol. Buenos días, Luisa. Muchas gracias, buenos días. El tramadol es un medicamento que se receta para aliviar el dolor medio a moderado. Es un analgésico de la familia de los opioides que actúa sobre los receptores mu, kappa y delta como un agonista. Estos receptores controlan la respuesta al estrés y otros procesos fisiológicos como el proceso respiratorio, gastrointestinal, endocrino e inmunológico. La activación de estos receptores conlleva a la inhibición de la recaptación neuronal de noradrenalina, así como a la intensificación de la liberación de serotonina. Los pacientes a quienes se les receta el tramadol deben ser mayores de 12 años y no deben aumentar la dosis ni la frecuencia con la que lo toman, ya que pueden padecer efectos secundarios como náuseas, mareo, vómitos, cefalea y problemas respiratorios que pueden ser potencialmente mortales. Por otro lado, el albendazol es un medicamento totalmente distinto que actúa como antiparasitario. Según el diagnóstico, debe recetarse a niños mayores de 2 años. Su mecanismo de acción es dañar la estructura interna de las células intestinales del parásito. Se acumulan secreciones dentro de estas células intestinales, lo cual lleva a la muerte de estas y, consecuentemente, a la muerte del parásito. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctora. Nos encontramos en las afueras de las instalaciones de... Recordemos que esta empresa de medicamentos emitió un comunicado en el que aseguraba que no hay ningún error en el proceso de empaque y distribución del tramadol y el albendazol. Además, dijeron que los medicamentos se fabricaban en plantas diferentes y que es imposible que haya existido una confusión en el empacado. Pero posteriormente, ordenó recoger todas las muestras del analgésico tramadol y albendazol para ponerles un sello de seguridad que los diferencie. Hemos conseguido una entrevista con el gerente de este laboratorio. Buenas tardes, doctor Omar. Por favor, coméntenos su posición respecto a lo ocurrido. Buenas tardes. Como gerente de laboratorio entiendo a los padres afectados. Sin embargo, hemos revisado nuestras bases de datos y nos hemos dado cuenta de que los medicamentos fueron fabricados en 2 fábricas diferentes y no se encontraron ningunos errores en cuanto al proceso de fabricación o distribución. Razón por la cual debo aclarar que Laboratorios no es responsable de tan grave error. No obstante, reitero mis disculpas a los padres afectados y a los jóvenes afectados. Y como segunda instancia, crearemos medidas de vigilancia.
Nuestras siguientes acciones se basan en recoger los medicamentos de todo el país para dar un sello de seguridad, porque es una empresa que busca el cuidado de la salud de los colombianos y trabajaremos cada día para ofrecer medicamentos que cuenten con un alto nivel de calidad. Muchas gracias. Los expertos en ética se encuentran consternados con este caso. El especialista, Sergio Camargo, nos comparte su opinión acerca de esta lamentable tragedia. Buenos días. Para analizar estos hechos de forma íntegra, se debe comenzar diciendo que aunque no hubo intencionalidad por parte de los laboratorios, las consecuencias fueron muy graves. Por esto, es congruente que, dada la gravedad de los sucesos, el laboratorio no solo acepte las consecuencias, sino que se apropie de un proceso de reparación y no de repetición. En primer lugar, porque se descartó el hecho de que fuese casualidad cuando el mismo suceso ocurrió en Tumaco y en Cúcuta, dejando en evidencia la posibilidad de un error en el sistema con gran potencial de reincidencia. ¿Cuáles son específicamente esos factores que deberían evaluarse desde la perspectiva ética más allá de los hechos? Hablar desde la ética sería pensar de forma crítica y reflexiva qué normas se rompieron, si hay algún factor moral o alguna situación social problemática que haya desencadenado o haya llevado a este suceso, y buscar una perspectiva ética que nos guíe hacia lo que podría o debería esperarse. Pensamos en factores como el error del empaque, error en la venta del fármaco y la pobre respuesta y gestión del... Nos hace pensar en que debería hacerse una evaluación seria al sistema en general, porque todos estos factores tienen en común la falta de seguimiento y revisión en la calidad de los procesos. Por ejemplo, si fue un error en el empaque, ¿quién debe encargarse de que se realice de forma adecuada y verificar este proceso? Si fue un error de la farmacéutica, ¿de qué forma se están preparando estos profesionales? ¿Y qué protocolos están obligados ellos a seguir? Adicionalmente, como entidad encargada de la farmacovigilancia en Colombia, debería en primer lugar tener protocolos de vigilancia estricta y en segundo lugar planes de acción ya establecidos para que se den procesos adecuados y pertinentes de rendición de cuentas, reparación y no repetición. A esto se le llama responsabilidad y es con esto con lo que deben contar todos los procesos que se hacen en la medida de los temas de medicina, que son no maleficencia, beneficencia y justicia. No obstante, acorde a estas deficiencias, encontramos que el presupuesto y la no tienen capital suficiente para que ella desarrolle sus habilidades de forma efectiva. Adicionalmente, hay otros dilemas, por ejemplo, con respecto a la industria farmacéutica. ¿Debe ella trabajar para la rentabilidad del mercado o para el beneficio de las personas? Sobre todo en este caso particular, la industria farmacéutica se sabe que reduce costos en el diseño de sus medicamentos produciendo medicamentos muy similares. Entonces, podríamos reflexionar sobre si debe brindar la rentabilidad del mercado o el potencial riesgo al que pone este hecho a los consumidores. Estamos en directo con Juan, el padre del menor afectado. Señor Arias, por favor, coméntenos lo sucedido. Muy buenas tardes. Mi hijo fue afectado por esta problemática. Yo le administré una sola dosis y en menos de una hora empezó a convulsionar. Mi hijo fue trasladado al centro médico y estuvo hospitalizado casi 3 días en un estado grave. Los médicos afirman que se salvó de milagro. Yo me pregunto, ¿dónde está la regulación por parte del... Yo hago evidente esta denuncia y ruego al Estado colombiano que destine más recursos para que éste realice los controles de farmacovigilancia y eviten que estos casos vuelvan a suceder y no les pase a más niños en Colombia. Eso fue todo por el canal de noticias de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado y esperamos verlos en futuras ocasiones.